En los ejercicios de dinámica, introducimos en primer lugar la capa de armonía en la imaginación sonora, ya que la dinámica, por su propia naturaleza, está vinculada al proceso de intensificación del sonido. El matiz del sonido, por sí solo, se asemeja al agua transparente. Aunque contiene altura, permanece en gran medida diáfano. Aplicar la dinámica directamente a este matiz no coloreado resulta poco eficaz, pues es prácticamente imposible aumentar la densidad de algo que es, en esencia, transparente. Al añadirse la armonía, el matiz del sonido deja de ser neutro y se llena de color. Con la aparición de este color, la dinámica comienza a formarse de manera más natural, a través del aumento de la intensidad y la densidad, o, por el contrario, mediante el aligeramiento del sonido y el incremento de su transparencia. Precisamente por esta razón, la capa de armonía se introduce antes de que comience cualquier trabajo consciente sobre la dinámica. Comience los ejercicios con el segundo dedo en lugar del pulgar. Esto aporta una mayor sensación de estabilidad, ya que desarrollar facilidad y seguridad al tocar intervalos desde el pulgar requiere tiempo. En los ejercicios de fortissimo, utilice el pedal de sustain para enriquecer el matiz del sonido. La resonancia resultante se percibe con mayor claridad en los músculos, lo que ayuda a mantenerlos libres y a evitar tensiones innecesarias. Utilice el movimiento de muñeca double roll and double swing únicamente en los ejercicios de fortissimo y solo a un tempo muy lento, aproximadamente 2 segundos por nota. Toque los ejercicios utilizando movimiento de muñeca en 3D, la entonación y el peso del brazo, sin activar la imaginación sonora. Imagine las notas en el matiz del sonido, con sensación de movimiento del sonido y glissando. Toque los ejercicios utilizando movimiento de muñeca en 3D, la entonación y el peso del brazo, siguiendo la imaginación sonora.
Escuche la armonía del intervalo. Perciba su color y su carácter armónico. Imagine las notas en el matiz del sonido y en la armonía, con sensación de movimiento del sonido y glissando. Toque los ejercicios utilizando movimiento de muñeca en 3D, la entonación y el peso del brazo, siguiendo la imaginación sonora. Imagine las notas en el matiz del sonido, en la armonía, pianísimo, con sensación de movimiento del sonido y glissando. Toque los ejercicios utilizando movimiento de muñeca en 3D, siguiendo la imaginación sonora. Transfiera el peso del brazo al instrumento y comience a tocar con entonación y peso del brazo.
Toque los ejercicios utilizando doble movimiento de muñeca en 3D, la entonación y el peso del brazo sin imaginación sonora. Utilice doble rolls and double swings. Comience a abrir la mano en la posición de las 6 en punto del primer roll o swing, alcanzando la apertura completa en las 12 en punto del segundo roll o swing. Toque la nota siguiente en la posición de las 6 en punto del segundo roll o swing. Imagine las notas en el matiz del sonido, con sensación de movimiento del sonido y glissando. Toque los ejercicios utilizando doble movimiento de muñeca en 3D, la entonación y el peso del brazo, siguiendo la imaginación sonora. Utilice double rolls and double swings. Comience a abrir la mano en la posición de las 6 en punto del primer roll o swing, alcanzando la apertura completa en las 12 en punto del segundo roll o swing. Toque la nota siguiente en la posición de las 6 en punto del segundo roll o swing.
Escuche la armonía del intervalo. Perciba su color y su carácter armónico. Imagine las notas en el matiz del sonido y la armonía, apoyadas por el movimiento del sonido y el glissando. Toque el ejercicio utilizando doble movimiento de muñeca en 3D, la entonación y el peso del brazo, siguiendo la imaginación sonora. Utilice double rolls and double swings. Comience a abrir la mano en la posición de las 6 en punto del primer roll o swing, alcanzando la apertura completa en las 12 en punto del segundo roll o swing. Toque la nota siguiente en la posición de las 6 en punto del segundo roll o swing. Imagine las notas en el matiz del sonido, la armonía y fortísimo, con sensación de movimiento del sonido y glissando. Toque el ejercicio utilizando doble movimiento de muñeca en 3D, la entonación y el peso del brazo, siguiendo la imaginación sonora. En los ejercicios fortísimo, utilice el pedal de sustain. Transfiera el peso del brazo al instrumento y asegúrese de que la amplitud del movimiento del brazo sea suficiente. Comience a tocar con entonación y peso del brazo, asegurándose de que las manos se relajen por completo después de cada nota.
Toque los ejercicios utilizando movimiento de muñeca en 3D, la entonación y el peso del brazo, sin imaginación sonora. Utilice single rolls and swings. Comience a abrir la mano en la posición de las 6 en punto antes del roll o swing, alcanzando una apertura completa en las 12 en punto del roll o swing. Toque la nota siguiente en la posición de las 6 en punto del roll o swing. Imagine las notas en el matiz del sonido, percibiendo el movimiento del sonido y el glissando. Toque los ejercicios utilizando movimiento de muñeca en 3D, la entonación y el peso del brazo, siguiendo la imaginación sonora. Utilice single rolls and swings. Comience a abrir la mano en la posición de las 6 en punto antes del roll o swing, alcanzando una apertura completa en las 12 en punto del roll o swing. Toque la nota siguiente en la posición de las 6 en punto del roll o swing. Escuche la armonía del intervalo. Perciba su color y su carácter armónico. Imagine las notas en el matiz del sonido y en la armonía, apoyadas por el movimiento del sonido y el glissando. Toque los ejercicios utilizando movimiento de muñeca en 3D, la entonación y el peso del brazo, siguiendo la imaginación sonora. Utilice single rolls and swings. Comience a abrir la mano en la posición de las 6 en punto antes del roll o swing, alcanzando una apertura completa en las 12 en punto del roll o swing.
Toque la nota siguiente en la posición de las 6 en punto del roll o swing. Imagine las notas en el matiz del sonido, la armonía y fortísimo, percibiendo el movimiento del sonido y el glissando. Toque los ejercicios utilizando movimiento de muñeca en 3D, la entonación y el peso del brazo, siguiendo la imaginación sonora. En los ejercicios de fortísimo, utiliza el pedal de sustain. Transfiera el peso del brazo al instrumento y asegúrese de que la amplitud del movimiento del brazo sea suficiente. Comience a tocar con entonación y peso del brazo, asegurándose de relajar completamente las manos después de cada nota. Toque los ejercicios utilizando movimiento de muñeca en 3D, sin abrir la mano, con entonación y peso del brazo, siguiendo la imaginación sonora. A tempos más rápidos, los rolls y swings adquieren una forma más elíptica. Como resultado, disminuye la necesidad de abrir la mano o de elevar mucho los dedos.